Hola, hola, gente maravillosa de mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo feliz de estar aquí un día más compartiendo con ustedes cositas que me encantan y que espero que a ustedes también les parezcan geniales. Y hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un mundo lleno de risas inesperadas, de momentos que en teoría deberían ser serios, pero que terminaron convirtiéndose en explosiones de humor. Exacto, hoy vamos a hablar de el bromista del set. Esos genios de la comedia que con una simple ocurrencia lograron transformar escenas dramáticas, tensas o incluso épicas en momentos inolvidables en pura risa. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es realmente el ambiente en un set de filmación? Imaginen la presión, el estrés, la dedicación. Pero también imaginen el aburrimiento, las largas esperas y la necesidad de liberar tensión. Y ahí es donde entran en juego nuestros protagonistas, los bromistas. Actores, directores, técnicos, cualquiera puede ser víctima, o mejor dicho, cómplice, de un buen chiste. Y lo mejor de todo es que estas travesuras, aunque a veces quiebren la seriedad del rodaje, terminan siendo parte de la magia, de la leyenda, de esas historias que se cuentan una y otra vez cuando se habla de una película o serie. Pero antes de que sigamos, suscríbanse al canal. Denle al botoncito rojo o activen la campanita. Así no se pierden ni un solo vídeo como este donde exploramos curiosidades, analizamos películas y simplemente nos divertimos juntos. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en este mundo de risas y travesuras. Uno de los ejemplos más clásicos, y que siempre me hace reír, es el de El Señor de los Anillos. Imaginen la Tierra Media, la amenaza de Sauron, la tensión. Y de repente un hobbit haciendo bromas. Pues sí, Elijah Wood, nuestro querido Frodo, era un auténtico bromista en el set. Se dice que tenía una debilidad por las caras graciosas y por hacer ruidos extraños en los momentos menos oportunos. Por ejemplo, en una de las escenas más dramáticas, donde Frodo y Sam están a punto de morir, Elijah, en lugar de mantener la seriedad, le susurró a Sean Astin una serie de disparatadas frases, lo que provocó que Sean casi no pudiera contener la risa. Y la escena, obviamente, se tuvo que repetir varias veces. Imaginen a Peter Jackson, el director, tratando de mantener la compostura mientras sus actores, en medio del apocalipsis, luchaban por no reír. Es que es inevitable. La tensión acumulada, la presión del rodaje y de repente una broma bien colocada, es como una válvula de escape. Pero la cosa no se queda ahí. La Tierra Media, con su épica y su solemnidad, era un caldo de cultivo perfecto para el humor inesperado. Viggo Mortensen, el valiente Aragorn, también tenía su lado travieso. Se cuenta que durante el rodaje le gustaba gastar bromas a sus compañeros, como esconderles cosas en sus pertenencias o cambiarles los guiones para que leyeran frases absurdas en medio de escenas serias. Imaginen la cara de los demás actores al darse cuenta de la broma en plena toma. Y por supuesto, el equipo técnico no se quedaba atrás. Los dobles de acción, con sus entrenamientos extenuantes y sus riesgos constantes, también necesitaban un poco de humor para sobrellevar la situación. Se dice que a veces en medio de las batallas épicas, se inventaban movimientos absurdos o caídas exageradas, solo para hacer reír a los demás. Y es que al final, la camaradería y el buen rollo eran fundamentales para sobrevivir a las largas jornadas de rodaje en Nueva Zelanda. Otro caso legendario es el de Jim Carrey, el rey de la comedia. Aunque muchos de ustedes ya lo saben, Jim es famoso por sus improvisaciones y por no seguir el guión al pie de la letra. Y esto, obviamente, lo convirtió en un imán de risas en cualquier set en el que estuviera. Pero hay una anécdota muy particular sobre él, durante el rodaje de Ace Ventura, Detective de Mascotas. Resulta que en una escena, Jim tenía que meterse en una jaula de un gorila. ¿Y qué hizo Jim? Pues decidió imitar al gorila, moviéndose como él, haciendo ruidos guturales y atacando a los demás actores con un plátano. Imaginen la sorpresa y la risa de todos. La escena, por supuesto, se convirtió en un caos, pero en un caos maravilloso, porque fue auténtica y porque demostró la increíble capacidad de improvisación de Jim. Y esa es la magia, ¿no? Que el humor no sea algo planeado, sino algo que surge, algo que se siente, algo que fluye. Pero la anécdota de Ace Ventura no es la única que revela la faceta de bromista de Jim Carrey. Durante el rodaje de The Mask, Jim también hizo de las suyas. En una escena en la que el personaje principal, Stanley Ipkiss, se transforma en The Mask, Jim improvisó una serie de gestos y expresiones faciales que no estaban en el guión.
El director, Chuck Russell, al principio no sabía cómo reaccionar, pero finalmente decidió dejarlo fluir. El resultado fue una escena mucho más cómica y memorable. Y es que Jim Carrey, y con su energía desbordante y su capacidad para la improvisación, convierte cualquier escena en un espectáculo. Su humor, a veces absurdo, a veces irreverente, siempre es contagioso. Y eso es lo que lo convierte en uno de los cómicos más queridos del mundo. Y hablando de improvisación, no podemos olvidarnos de los Monty Python, ese grupo británico de comedia que marcó un antes y un después. Estos genios, conocidos por su humor absurdo y surrealista, eran maestros en convertir cualquier escena en un festival de risas. Y claro, el set de rodaje no era la excepción. Se cuenta que durante el rodaje de La vida de Brian, uno de los miembros, Eric Idle, solía hacer chistes y comentarios fuera de lugar, incluso en las escenas más religiosas. ¿Se imaginan la situación? Un grupo de actores intentando mantener la solemnidad mientras Eric, con su humor descarado, intentaba sabotear la toma. Una locura. Pero una locura genial, porque ese espíritu de irreverencia, de humor irreverente, es lo que hizo a los Monty Python tan especiales y tan queridos. Pero la influencia de los Monty Python en el humor no se limita a sus propias películas. Su estilo, su irreverencia, su capacidad para romper con las convenciones, han inspirado a generaciones de comediantes. Y es que los Monty Python nos enseñaron que el humor puede ser inteligente, absurdo, satírico, y sobre todo, que no hay que tenerle miedo a nada. Durante el rodaje de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores, los Monty Python se enfrentaron a numerosos desafíos. El presupuesto era limitado, las locaciones eran precarias y el rodaje era agotador. Pero a pesar de todo, nunca perdieron el humor. Utilizaron la improvisación, el absurdo y la parodia para crear una película que se convirtió en un clásico de la comedia. Y es que en el mundo de los Monty Python, la risa es la mejor arma contra la adversidad. Pero no solo los actores son los que hacen de las suyas. Los directores, aunque parezca mentira, también se suman a la fiesta. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Quentin Tarantino. Este director, famoso por sus películas violentas, pero también por su humor negro y sus diálogos ingeniosos, es conocido por crear un ambiente de trabajo muy relajado y divertido en sus sets. Y eso, por supuesto, propicia las bromas. Se dice que Tarantino a veces interrumpía las escenas para contar chistes o para hacer comentarios inesperados, lo que provocaba risas entre el equipo. Y es que al final, el humor es contagioso. Cuando el director se lo toma con humor, el resto del equipo también se relaja y se permite disfrutar del proceso. La capacidad de Tarantino para crear un ambiente distendido en el set es un reflejo de su propia personalidad. Es un director que ama el cine, que disfruta de su trabajo y que quiere que los demás también lo hagan. Durante el rodaje de Pulp Fiction, Tarantino se involucró activamente en la creación de un ambiente relajado y divertido. Se cuenta que organizaba concursos de baile, que contaba chistes y que compartía anécdotas de su vida. Y eso, por supuesto, generaba una conexión especial entre los actores y el director. La película, que se convirtió en un clásico, es un reflejo de esa camaradería y de esa alegría. Y es que en el cine de Tarantino, la violencia y el humor se entrelazan de manera magistral. Otro director que es conocido por su sentido del humor es Edgar Wright. Sus películas como Zombies Party o Baby Driver están llenas de referencias, guiños y momentos absurdos. Y en el set el ambiente es similar. Wright es conocido por hacer bromas, por improvisar, y por crear un ambiente relajado en el que los actores se sienten cómodos para dar lo mejor de sí mismos. Y eso al final se nota en la película. El humor es un ingrediente esencial en su trabajo, y lo traslada al set, generando un ambiente de trabajo más creativo y productivo. El estilo de Edgar Wright, con su montaje frenético, su música pegadiza y su humor inteligente, es un reflejo de su propia personalidad. Es un director que ama el cine, que conoce sus referencias y que sabe cómo utilizarlas para crear un producto original y divertido. Durante el rodaje de Zombies Party, Wright se esforzó por crear un ambiente relajado y divertido. Los actores Simon Pegg y Nick Frost eran amigos en la vida real, y eso se notaba en la pantalla. Improvisaban diálogos, se gastaban bromas y se divertían juntos. La película, que se convirtió en un éxito de taquilla, es un reflejo de esa camaradería y de esa alegría. Y es que en el cine de Edgar Wright, el humor y la acción se entrelazan de manera magistral. ¿Pero por qué son tan importantes estas bromas?
¿Por qué es bueno que haya un bromista en el set? Bueno, hay varias razones. Primero, el humor ayuda a reducir el estrés y la tensión. Rodar una película es un proceso largo y complicado, con mucha presión y exigencias. Las bromas entonces funcionan como una válvula de escape, como una forma de liberar la tensión acumulada y de relajar el ambiente. Segundo, el humor fomenta la creatividad. Cuando las personas se sienten cómodas y relajadas, son más propensas a experimentar, a probar cosas nuevas, a improvisar. Y eso, a su vez, puede generar ideas brillantes y momentos memorables. Tercero, el humor fortalece el equipo. Reír juntos, compartir momentos divertidos, crea lazos, genera complicidad y fortalece el sentido de pertenencia. Y eso, al final, se traduce en un mejor trabajo en equipo y en un resultado final más satisfactorio. El humor en el set de filmación es mucho más que una simple distracción. Es una herramienta que puede transformar la experiencia de rodaje, que puede mejorar el rendimiento de los actores y del equipo técnico, y que puede, en última instancia, enriquecer el resultado final de la película. El humor ayuda a romper el hielo, a crear un ambiente de confianza y a fomentar la colaboración. Y es que en el mundo del cine, la risa es una fuerza poderosa. Y además de todo esto, las bromas del set nos recuerdan que incluso en los momentos más serios y dramáticos, hay lugar para la risa. Nos recuerdan que el cine al final es un juego, una forma de divertirnos y de entretenernos. Y que a veces lo inesperado, lo espontáneo, lo que no está planeado, es lo que hace que una película sea realmente especial. El humor en el set de filmación es un recordatorio constante de que el cine es una forma de arte, pero también una forma de entretenimiento. Es una invitación a disfrutar del proceso, a reírse de uno mismo y a no tomarse las cosas demasiado en serio. Pero no crean que todo es risas y juegos. Aunque las bromas pueden ser geniales, es importante tener en cuenta ciertos límites. Es fundamental respetar el trabajo de los demás, no interrumpir innecesariamente las tomas, y evitar el humor que pueda resultar ofensivo o hiriente. El objetivo es crear un ambiente divertido y relajado, pero siempre con respeto y profesionalismo. Es importante recordar que el set de filmación es un entorno de trabajo. Y como en cualquier entorno de trabajo, es fundamental respetar las normas y los límites. Las bromas, aunque pueden ser divertidas, no deben interferir con el proceso de filmación. Es importante ser conscientes de que las bromas pueden afectar la concentración de los actores y del equipo técnico, y que pueden retrasar el rodaje. Y es que en el mundo del cine, el tiempo es oro. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al hablar de los bromistas del set. Hemos explorado algunos ejemplos icónicos, desde Elijah Wood en El Señor de los Anillos, hasta Jim Carrey y los Monty Python. Hemos visto cómo el humor puede transformar escenas serias en momentos inolvidables, y cómo un ambiente relajado y divertido puede potenciar la creatividad y fortalecer el equipo. Y sobre todo, hemos recordado que en el mundo del cine, la risa es un ingrediente fundamental. Pero antes de despedirnos, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones finales. El bromista del set, con su humor y su espontaneidad, es un elemento esencial en el mundo del cine. Es una figura que nos recuerda que incluso en los momentos más serios y dramáticos, hay lugar para la risa. Es una persona que nos inspira a no tomarnos la vida demasiado en serio, a disfrutar del proceso y a reírnos de nosotros mismos. Y es que en el mundo del cine, la risa es una fuerza poderosa. Es una fuerza que puede unir a las personas, que puede romper barreras y que puede transformar la experiencia de rodaje. Así que la próxima vez que vean una película, presten atención a los momentos de humor. Presten atención a las bromas, a las improvisaciones y a las expresiones faciales. Y recuerden que detrás de cada película, hay un equipo de personas que han trabajado duro para crear algo especial. Y que en ese equipo siempre hay un bromista, un genio de la comedia, que nos recuerda que al final, el cine es un juego, una forma de divertirnos y de entretenernos. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Cuál es la broma más divertida que recuerdan de un rodaje? ¿Conocen algún otro bromista del set? Me encantaría leer sus opiniones. Y si les gustó el vídeo, denle un buen me gusta. Compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo.
Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.